Contexto literario, el neoclasicismo. El neoclasicismo fue un movimiento cultural, artístico, literario que se desarrolló desde mediados del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX, en que después fue sustituido por el romanticismo. Su origen viene de la reacción ante los excesos del barroco en el arte, específicamente abuso decorativo en su última fase, el rococó. Significó una vuelta para los contenidos grecorromanos. Se buscaba nuevamente el equilibrio y la armonía entre los diferentes elementos. En Hispanoamérica tuvo gran influencia en la cultura y política. Creó gran interés por la libertad y la suerte de sus pueblos, las ideas liberales de lucha contra la tiranía y la intolerancia. Varias de las manifestaciones reconocidas son la poesía neoclásica y la poesía gauchesca, que se originó más tarde. El neoclasismo trató de imitar a los griegos y romanos. Su principal característica es la belleza fría y sin alma. La sátira y la burla identificaban la prosa y el verso. Algunos críticos nombraron esa literatura como prerrevolucionaria, por su intención por haber antecedido a las guerras de la independencia americana. Todo esto se generó cuando comenzaron las críticas contra las autoridades que representaban la corona española. La poesía neoclásica se distinguió principalmente por su lírica de contenido ligero, con temas sobre el amor, mitología, asuntos bíblicos civiles y progresistas. También por el renacimiento de la fábula, epigrama y festivales moralizantes. Introducción del paisaje y de personajes locales, incluyendo la flora y la fauna. Auge de poesía patriota, en que forma de odas e himnos eóricos sobre hechos de las guerras de independencia. Además, una entrada del léxico poético de voces regionales o populares y la aparición de Río de la Plata en la poesía gauchesca. ¿Qué fue el neoclasicismo? El término neoclasicismo surgió en el siglo XVIII para dominar la forma proyectiva al movimiento estético, que venía a reflejar en las artes los principios intelectuales de la Ilustración, que desde mediados del siglo XVIII se venía produciendo en la filosofía y que consecuentemente se habían transmitido a todos los ámbitos. Contexto histórico-cultural. Transcurrían las primeras 3 décadas del siglo XIX. América estaba convulsionada. Las economías regionales sujetas a las necesidades de los españoles y las aspiraciones políticas de los criollos eran siempre desplazadas en beneficio de España. Esto producía un clima de malestar, al que se le agregaba la invasión napoleónica y el debilitamiento de los vínculos entre la metrópolis y las colonias. Características. 1. Los escritores imitan los modelos de la antigüedad clásica. A estos se los considera perfectos por la armonía y equilibrio de sus formas. Se vuelve el mundo greco-romano ya su mitología. 2. El arte es normativo, es decir, está sujeto a las reglas. No hay lugar para el genio individual. El artista debe expresar el sentimiento colectivo y utilizar las formas consagradas por la perceptiva. 3. La literatura tiene un carácter didáctico. El artista debe educar a la sociedad y guiarla por el camino de los ideales sociales y éticos. Para lograr el efecto estético hay que transmitir la verdad y, al hacerlo, se deja siempre una enseñanza. La belleza es razonable, se puede demostrar. 4. Predominio de la razón y la verdad. El arte no manifiesta las emociones, solamente traduce lo intelectual y racional. Interesa el concepto, no la pasión, lo denotativo, no lo connotativo. 5. Al elegir los temas, el escritor latinoamericano se inclina por una alabanza a la naturaleza, que es vista como fuente de riqueza y por lo tanto de progreso, o por una exaltación de los sentimientos patrióticos, es decir, que se pone la escritura al servicio de la sociedad. 6. Se utiliza la escritura como un arma de propaganda política, como un instrumento de independencia. La literatura tiene una función social, se pone al servicio de la causa que lo trasciende. ¿Cuándo se creó el himno? Tras la Revolución de Mayo de 1810 surgió la necesidad de poseer símbolos propios que representaran la existencia de una nueva y gloriosa nación, una bandera, un escudo, una escarapela y un himno que fueran reconocidos en todo el mundo, como pertenencias a las Provincias Unidas del Río de la Plata, o sea, al movimiento que iba a dar a luz la República Argentina. La tarea le fue encomendada al político y poeta Alejandro Vicente López y Planes,
y el 11 de mayo de 1813 la Asamblea del año 13 la eligió como nuestra canción patria. La canción patria fue aprobada formalmente el 11 de mayo de 1813 para ser entonada en las escuelas y los actos públicos. Su versión original duraba 20 minutos. En 1847, durante el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas, una publicación la bautizó Himno Nacional Argentino, pero además de su nombre, el himno argentino tuvo otras modificaciones. En 1860 su música fue mejorada por el pianista y compositor Juan Pedro Esnaola, en base a algunas anotaciones manuscritas que se conservaban de Parera. Y en el año 1900, por decreto, solo se cantará la primera y última cuarteta y el coro, tal como lo conocemos en la actualidad. En América ya se había extendido el ideario de la libertad, la independencia y la justicia, ante lo cual se planteó el interrogatorio: ¿por qué seguir dependiendo de otra nación? Las minorías cultas estaban al tanto de las ideas que habían impulsado la independencia de Estados Unidos, 1776, y la Revolución Francesa, 1789. Eran las que se habían desarrollado en Europa durante el siglo XVIII, llamado Siglo de las Luces. La soberanía popular, la división de poderes, tolerancia religiosa, independencia para comerciar, razón, progreso, libertad, igualdad. ¿Cuándo se produjo? El neoclasicismo se produjo en América en el siglo XIX. Las características con las que se había desarrollado en Europa en el siglo XVIII. Pero aquí profundizó aspectos relacionados con el contexto hispanoamericano. Como la mayoría de los movimientos, las fechas de comienzo y de fin no se pueden precisar con exactitud. Es lo mismo que ocurre con el fenómeno del arco iris, cuyo comienzo y fin son imposibles de precisar.